Bueno, ahora sí, les pido un segundito, un minuto. Sí, buenas tardes a todos para que puedan ingresar todos los interesados. Así podemos hablar de la ley ómnibus y de los cambios que se vienen en materia penal en caso de que se apruebe, ¿sí?, de manera completa. Un poquito de paciencia únicamente, ¿eh? Bueno. Lo que voy a hacer en mención para tratar de acotar las circunstancias específicas del decreto y cómo se circunscribe los fundamentos para después poder analizarlos, vamos a hacer una pequeña mención a los capítulos que yo quiero referir para de luego después, en conjunto, poder dilucidar dónde están los errores, ¿sí?, y a dónde apunta la ley ómnibus en materia penal. Vamos a arrancar, ¿sí?, ya que tengo miedo que se corte por cuestiones de internet. El capítulo 1 de la ley, ¿sí?, vamos a empezar a leer, pues es bastante, tengo un resumen en PDF para todo aquel que quiera acceder, me envía al privado, me habla y se lo voy a mandar. Tengo la ley ómnibus, la tengo comentada, como así también hice un resumen de 4 hojas en PDF con los puntos principales que atañen obviamente a la cuestión penal, ¿sí? Como digo, voy a ir avanzando, voy a leer y luego vamos a desmenuzar los argumentos, ¿sí?, que entiendo que pueden llegar a causar un impacto o una fuerte crítica por parte de los doctrinarios en materia penal. Respecto a los fundamentos que hacen al capítulo 1, al objeto y los principios rectores de la ley, quiero connotar lo siguiente, escuchen. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada, como así el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación. El punto importante es, la presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional, de emergencia, en el caso de emergencia pública, en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad y defensa, que ahí es donde quiero recalcar, seguridad y defensa. Está omitiendo la primera parte, que es que en realidad es materia penal, no de defensa y seguridad, porque en realidad es una forma de jugar con las palabras y forzar los conceptos para introducir las respectivas modificaciones en el ámbito penal, a sabiendas de que el artículo 99, inciso 3, no importa que se envíe este proyecto de ley, se le encuentra vedada la posibilidad al Poder Ejecutivo de llevar adelante este tipo de impulsos. Obviamente que está disfrazado en materia de ley, por eso se envió al Congreso, a diferencia del decreto de necesidad de urgencia, donde el Poder Ejecutivo Nacional encontró un hueco o una brecha o una excepción legal en el cual puede regular este tipo de situaciones. Entonces ya empezamos a encontrar el ámbito espacial, temporal, que ahora lo vamos a ver, de aplicación, ¿sí?, de esta materia, en materia penal me estoy refiriendo, ya que es una ley que contiene 664 artículos, si no me equivoco, con todas las reformas de la ley, ¿sí?, que tiene al final. Son 361 hojas, si no me equivoco, y 664 artículos. A mí, específicamente, o lo que vengo a tratar en este vivo, es de artículo 342 en adelante de la ley ómnibus. Respecto al artículo número 2, escuchen. Declaración de emergencia pública. Los que hacen derecho constitucional o han cursado o son constitucionalistas van a entender lo siguiente. Declaración y plazo. Declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad y defensa. Seguimos. Asimismo dice, hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo, prorrogado por el Poder Ejecutivo, será asimismo dado por un plazo de 2 años más. Es decir, ¿qué pretende hacer el Poder Ejecutivo acá? Pretende asumir, ¿sí?, las prerrogativas del poder, ¿sí?, públicas. O sea, todas las prerrogativas públicas pretende estar en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Quiere asumir toda la función pública. O sea, si recurrimos a la historia argentina, ex antes, vemos una discusión de concentración de poder. O sea, de un fuerte sistema presidencialista, que para algo se creó la figura de jefe de gabinete, que, el artículo 100 en adelante de la Constitución Nacional crea la figura de jefe de gabinete ¿para qué? Para atenuar el sistema presidencialista. Con esta ley ómnibus claramente no se ve atenuada. Inclusive, ya de suyo la Constitución Nacional, si el propio presidente puede destituir al jefe de gabinete, poco tiene de atenuar el sistema presidencialista. Pero fíjense cómo pretende asumir, ¿sí?, todas las funciones públicas, por esta división de poderes que se hizo para crear un juego de peso y contrapeso, como con esta ley ómnibus el presidente pretende conglomerar, agrupar, concentrar y cualquier otro tipo de sinónimo, el poder, la suma del poder público. Quiere concentrarla y encima una prerrogativa
¿sí? No solamente de poder en ámbito de lo que es la concentración, sino material y temporal. Hace juego con la extensión. Bien, a esto tienen que agregar lo siguiente. El artículo 73 de la Constitución Nacional, ¿sí? El 36 y el 76. ¿Qué refiere a esto? Esta es la introducción. El 76 prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Es la regla general, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Esto ya lo veníamos discutiendo con el decreto de necesidad de urgencia. Con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Circunstancia que nos hace llevar adelante que el Congreso no se encuentra en receso. Es decir, si tuvo la posibilidad y tiene la posibilidad de tratar la ley ómnibus, claramente el decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional, porque no se encuentra en receso, no está en imposibilidad y puede sesionar de manera ordinaria. Asimismo, inclusive el decreto de necesidad de urgencia también es inconstitucional, porque podría haber llamado a sesiones extraordinarias, al margen. Esto es introductorio para ahora hablar del temario general que se modifica. Yo lo entiendo necesario por una cuestión profesional de ahondar bien el tema profundo, ya que va a tener un gran impacto no solamente para la Argentina y todos los argentinos, también los habitantes, transeúntes y demás. Va a tener un impacto muy grande, por eso estoy hablando del fundamento para pasar después al temario específico. Asimismo, el artículo 36 de la Constitución, de la mano, sigo como concordante del 76 que mencioné con anterioridad, establece que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Punto. Estos actos serán insaneablemente nulos de nulidad absoluta. ¿Escucharon, no? Yo recién nombré los fundamentos, las bases de esta ley ómnibus y ahora estoy mencionando los argumentos constitucionales que hacen a la nulidad de esta ley por afectar el sistema institucional y de garantías protectorios en todo ámbito, laboral, penal, financiero, en todo. Nada más que me voy a referir específicamente a lo que es la cuestión penal. Vamos ahora a lo que nos atañe respecto de este vivo. Palabras claves del temario general. Palabras claves. Las palabras claves, ¿sí? Para que ustedes lo puedan mimetizar y sintetizar en este vivo, para que no se vaya tan largo, son: criminaliza la protesta social, atenta contra la libertad de expresión, modificación por medio de los artículos 342, 343 de la ley ómnibus, lo que hace es modificar el Código Penal en los delitos de resistencia a la autoridad, ¿sí? Y los agravantes 237, 238 del Código Penal argentino. Asimismo, ¿sí? Como palabra clave dentro del temario general, ¿se modifica la legítima defensa? ¿Se modifica? No. Acá lo que yo voy a llamar es la doctrina Chocobar. Se implementa la doctrina Chocobar. ¿Y qué significa esto? Significa que antes la legítima defensa, en el caso de la legítima defensa propia, debía probarlo la persona, debía probarlo, debía sostenerlo jurídicamente. No era tan fácil encastrarlo como una legítima defensa presunta, que inclusive sabemos que en nuestra praxis jurídica o en el día a día, la legítima defensa presunta ya inclusive es difícil probar. Aquel que entra a su casa, ofrece resistencia, había que probar un abanico de cosas, cuando en realidad la legítima defensa presunta justamente es presunta, se presume que se dan todos los requisitos. Bien, en este caso, la doctrina Chocobar, que pretende modificarlo, ¿sí?, hace un régimen flexible o legítima defensa reforzada. Entonces, repito para la síntesis. Palabras claves de este temario de reforma. Criminaliza la protesta social, afecta la libertad de expresión, se modifica ciertos delitos tendientes, ¿sí?, a lo que es el derecho a huelga, la libertad de expresión y la manifestación, ¿sí?, que está constitucionalmente regulado. Obviamente se forzan los conceptos, ¿sí?, tendientes a modificar el artículo 237, 238 del Código Penal, ¿sí?, la legítima defensa, y un artículo más que es el 194, ¿sí?, el 194, ahora lo vamos a tratar. Yendo por parte, vamos a hablar sobre lo que nos atañe, la libertad de expresión, la criminalización de la protesta social, salir a la calle, la huelga, reclamar derechos, ¿sí?, esta forma particular que tiene el ser humano, ¿sí?, dentro de la praxis social, ¿sí?, en este caso sería la parte
social que debe captar la norma, ¿sí? Si nos paramos desde un punto de vista, el hecho, ¿sí? El hecho es tomado por el derecho, se regula, se normativiza y axiológicamente se valora para darle un fundamento a esa ley, ¿sí? Cuando se hace el proyecto de ley se funda. En este caso tenemos la propuesta que surge, ¿sí? Por medio de la ley ómnibus, surge la sustitución del artículo 237. ¿Qué pasa con esto? Este artículo era la desobediencia, ¿sí? Y lo que es la resistencia a la autoridad. Se modifica, antes era, o sea, actualmente es de un mes a un año. ¿Para quiénes? Para quienes empleen intimidación, fuerza contra un funcionario público o una persona a la que le preste asistencia en el cumplimiento de sus funciones. Bien, en este caso se reemplaza esa pequeña pena, que era de un mes a un año, a 1 hasta 3 años y medio. ¿Cuál es el fundamento y qué es lo que se busca con esto? Obviamente frenar las movilizaciones, la protesta social, todo lo que es la limitación a la libertad de expresión, y en base a ello lo que tiende es a atentar contra los mecanismos alternativos, ¿sí? Que tienden a mantener la libertad del individuo. Todo lo que es probation, condena de ejecución condicional, es decir, atenta contra la teoría constitucional, ¿sí? O el modelo seguido por nuestro Código Penal y nuestra Constitución Nacional, tendientes a resociabilizar la prevención especial positiva. O sea, reinsertar, reincorporar. Con esto lo que se tiende es a machacar, a achacar derechos, ¿sí? Dando y privando la posibilidad de salidas alternativas. Y seguramente se van a hacer la pregunta, ¿y si es su primer delito? ¿Y si los agarran? Bueno, muy difícilmente le den de entrada 3 años y medio a una persona para justamente cuajar o cortar la libertad, ¿sí? De golpe sin un antecedente. Me parece que sería abarrotar el sistema judicial, abarrotar las cárceles más de lo que están, ¿sí? Por ende, recontra atenta contra el sistema democrático. Es insoslayable e insostenible. Como punto número 1, ese es un fundamento de por qué se sustituye agravando las penas. Cambia el paradigma de nuestra Constitución y de nuestro Código Penal, desde ya. Ahora bien, asimismo se plantea una pena de prisión de 4 a 6 años en los casos específicos. ¿Cómo en los casos específicos? Claro, el artículo 343 de la ley ómnibus viene a modificar el artículo 238 del Código Penal, respecto de los agravantes a lo que acabé de mencionar. Es decir, como regla base tenemos de 1 año a 3 años y medio y como agravantes tenemos de 4, ¿sí? a 6 años de prisión en casos específicos. ¿En qué casos específicos? Viene a modificar los agravantes del 238 del Código Penal, quedando redactados de la siguiente manera. En el caso de que el hecho se cometa a mano armada, por reunión de más de 3 personas y si el autor fuere un funcionario público o si se pusieren manos a la autoridad. Manos a la autoridad, que eso será una cuestión que después se discutirá en el tipo especial, que es poner manos a la autoridad. Bien, eso es uno de las cuestiones o cuestionamientos que se hace cuando se restringe la libertad de expresión, que hay que tenerlo bien en claro. Ahora bien, otro rotulado muy importante, ¿sí? Con este tipo de aumento de penas a los manifestantes, también era todo lo referido, ¿sí? a lo que es el artículo 194. ¿Sí? ¿Qué significa? En este caso se modifica el artículo que antes establecía una pena de 3 meses a 2 años, ¿sí? ¿A quiénes? A aquellos que impidieran el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. A ver, la pena acá se elevó de rango estableciendo un parámetro de 1 a 3 años y medio. Replica la fórmula anterior, tendientes a restringir la libertad de una manera más arbitraria, otorgando pretextos mucho más amplios, ¿sí? para poder prisionizar a la gente por este tipo de delitos, fomentando las políticas públicas o las políticas de Estado llevadas hacia adelante por el presidente de la Nación. Es una cuestión que obviamente atenta contra el orden institucional, las garantías, el dogma que se sigue, ¿sí? en líneas constitucionales respecto de los derechos de los ciudadanos. También pretende haber una escala mayor en estos casos. También agrega agravantes. Estos agravantes se suman, que va, en este caso, de 2 a 5 años a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación. ¿Qué es lo que acabé de leer? Dirijan, organicen,
coordinen una reunión o manifestación. Estamos hablando de la acción típica. Se modifica la acción típica, el verbo, el núcleo que va a llevar adelante para poder entorpecer, digamos, agravar la pena. Que impida o entorpezca la circulación de todo lo anteriormente mencionado. En este caso, la escala que correspondería como agravante, ¿sí?, es una escala mayor que va de 3 a 6 años de prisión. Claramente 3 es escarcelable, es el mínimo, acá adhiriéndonos obviamente a los fallos de Cámara, al plenario, ¿sí?, de la postura amplia y restringida, en este caso la amplia respecto del piso de mínimo de 3, para otorgar los beneficios de ley. Así que vamos a ver cómo se expide la judicatura respecto de esta modificación, si es que se llega a llevar adelante. Bien, asimismo, con respecto a desmembrar esto, ¿sí?, acá lo que tiende a hacer es descongestionar las masas, ese cúmulo de personas que tiende a protestar para el presidente de manera violenta, ¿sí?, de esa forma entorpecer, ¿sí?, todo lo que son los servicios, entre otras cuestiones, ¿sí?, el normal desenvolvimiento, más allá de que no estamos hablando técnicamente de la parte especial, el normal desenvolvimiento, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con las cuestiones públicas y el desenvolvimiento del gobierno, ¿sí?, para el cuidado de la sociedad. Tengan en cuenta que el Estado nos cuida de manera irónica, tiende a agravarlo, ¿sí?, y es una cuestión que atenta de manera irrisoria, ¿sí?, contra el orden constitucional, ¿sí? Por otro lado, hay una cuestión muy importante, que es lo que creo que a todos les va a interesar ahora, aparte de esta modificación de los tipos penales, para todos aquellos que no somos los que manifestamos o los que directamente tenemos miedo de la inseguridad. Vamos a hablar ahora de la otra palabra clave para que les quede, el tema de la legítima defensa. ¿Qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que sucede? Y en palabras claras, ¿cómo se termina de resumir? Bien, la legítima defensa, acá lo que se propone es la doctrina Chocobar. Es decir, va a haber una legítima defensa reforzada o flexible. ¿Qué significa esto? Que en este caso propone una extensión, flexibilización de la definición de la legítima defensa. En este caso, lo que hace es incluye casos en los que se actúe para evitar un mal mayor inminente o en cumplimiento de un deber jurídico o en el ejercicio legítimo de un derecho, ¿sí?, el actuar de la persona. Como así también, como dije, que refuerza la doctrina Chocobar, despliega un abanico más de motivos o pretextos de las autoridades policiales para poder disponer o solventar un disparo, ¿sí?, o lo que se llama doctrina gatillo fácil, ¿sí?, frente a una persona que delinque o que inclusive está en tentativa de delinquir. Entonces, palabra clave, flexibilización, si quieren tomarlo, reforzar la legítima defensa, doctrina Chocobar, es un método mucho más amplio de lo que se tiene. Inclusive la norma, si es que se llega a aplicar y llega a ser una norma legal, válida, legítima, en este caso lo que va a suceder es que debería haber en realidad, que se expida el Poder Judicial respecto a esto de los requisitos. ¿Por qué? Porque si ya antes los policías tenían un parámetro restrictivo para utilizar el arma de fuego, ahora van a tener, como dije, más razones para poder solventar el uso de la fuerza, ¿sí?, el disparo del arma, para poder combatir o replicar algunas cuestiones que lo motiven. Hay muchas veces que no dejamos de ser seres humanos frente a ciertos hechos y muchos policías por ahí se reprimen, porque es la verdad, siendo seres humanos, para poder aplicar el uso del arma de fuego, ¿sí? En esto quiero hablar específicamente de que lo que se va a modificar es lo siguiente. También se considera legítima defensa para actuar en defensa propia o en derechos bajo ciertas circunstancias. En este caso, la legítima defensa, voy a aclarar, tiene que reunir siempre los mismos requisitos. Siempre. Agresión ilegítima. Necesidad racional del medio empleado, material y temporal. ¿Para qué? Para impedirla o repelerla. Impedirla no es lo mismo que repelerla. Impedirla es antes que se ejecute. Está sacando el arma. Repelerla es cuando la persona ya esté ejecutando el ataque. Por ejemplo, saca el cuchillo y ya viene en dirección a la persona para lesionar el bien jurídico vida, ¿sí? Son las dos circunstancias en las que se debe bordear el ámbito material y racional del medio que uno va a emplear. Y por último, la falta de provocación suficiente. Es decir, que la persona no haya iniciado esa provocación por la cual después intente impedirla o repelerla. Cuando hablamos de lo que es la agresión ilegítima, estamos hablando siempre de un ser humano, nunca de un animal, porque eso podría dar lugar
a un estado de necesidad justificante o exculpante, depende de los supuestos que se sigan, ¿sí? Bien, estos son los cambios que se van a producir en el ámbito del Código Penal. En resumidas cuentas y en líneas, extensión de la definición de la legítima defensa. Se amplía la definición en relación a las situaciones que se pretenden evitar. La legítima defensa, les voy a recordar como parámetro, es una conducta permisiva. Es una conducta permisiva. Bien, las condiciones de la legítima defensa siguen estando en parámetros, ¿sí? Es específica, por lo cual no se va a modificar. Las situaciones particulares. Se detallan casos específicos en los que se considera que existe la legítima defensa, ¿sí? Tales como defenderse de un escalamiento o fractura en la casa o departamento habitado, actuar frente a un extraño encontrado dentro del hogar o de un lugar de trabajo, si hay resistencia o indicios de agresión inminente. Después en otro video vamos a tratar y vamos a ver lo que indica la resistencia inminente, lo que es que la persona perpetre en el hogar, qué pasa si tengo varias cuestiones como por ejemplo, no tengo un cercado, tengo una valla, no escaló pero traspasó la tranquera. Vamos a ver qué se considera esto de la resistencia por parte de la persona. Hay que hacer un análisis profundo. Obviamente ahora se va a tener que expedir la doctrina en relación a la interpretación y la jurisprudencia en base a ello. Y por último, la protección legal para quienes actúan en legítima defensa. Otro marco muy importante. En relación a ello, la ley propone que aquellos que cometan un delito, incluso en grado de tentativa o sus parientes, en caso de fallecimiento, no tendrán derecho a reclamar o instar la acción civil correspondiente, ya sea penal o a reclamar daños y perjuicios en vía civil. En resumen, se modifica la legítima defensa en la definición, se robustece una protección legal, crea una presunción más iuris tantum flexible de que quien se defiende de un agresor, ¿sí?, cuyo bien jurídico particular está en peligro inminente, cuyo medio es racional, se presume de una manera más flexible. Esto indica una presunción iuris tantum a favor del que se defiende, ¿sí?, de la víctima que se defiende, no del victimario. Y en el caso que el victimario, el atacante, el que comete la tentativa del delito, fallece, ¿sí?, o surge lastimado o queda lastimado, ni él, ni sus herederos, ni su derechohabiente, por lo que se entiende acá, parientes en un sentido amplio, inclusive la ley ahí peca porque es muy amplia, vamos a verlo una cuestión amplia, familiares, hermanos, lo que sea, no puede iniciar acciones penales o civiles en contra del que se defiende. O sea, un parámetro bastante amplio y una cobertura excesiva para aquellos que intentan defenderse frente a situaciones inminentes. Es algo muy importante para analizar, ya que esto perpetra directamente también y atenta en que el ser humano no tenga una aportación de arma básicamente legítima, ya de lleno o de cuajo, como quien diría, sino que le otorga una herramienta o una vara más amplia para que se defienda en la calle, ¿sí?, con diferentes tipos de instrumentos, un arma impropia, por ejemplo, ¿sí? Acá lo que va a hacer es un resquemor de que si ya había este tipo de justicia de mano propia, linchamientos, el ciudadano se vea en rigor más fortalecido para implementar o robustecer lo que es la defensa de sus propios derechos. Una reforma muy importante en la legítima defensa, aunque seguramente traiga aparejado un grado de violencia importante por parte de los ciudadanos que intentan defenderse legítimamente, ellos o sus parientes, hijos, primos, lo que sea, animales, entre otras cosas, va a traer un conflicto social importante más allá de que sea una reforma importante a lo que es la cuestión de fondo, del derecho penal como un instituto permisivo, ¿sí?, frente a las conductas típicas de otros, de terceros, para con uno, ¿verdad? Para conmigo, para con un familiar, para la comunidad, entre otras cosas. Es un cambio muy fuerte y brusco, ¿sí?, que va a tener mucha repercusión a nivel de la judicatura. Por eso ahora, para mí, lo que resta es, ya tenemos 3 aspectos para crear la norma, para Patricio. Social, normativo, que lo estamos por tener, y después axiológico. Axiológico me refiero a cómo lo van a valorar los jueces, en tanto las modificaciones bruscas hacen un cambio de paradigma, pero no solamente a defenderse, sino a cuestión de la pena. ¿Cómo queda esa persona luego de que mata? ¿Tiene asistencia? ¿No tiene asistencia? No habla de nada, es un cambio robusto, violento y que está tratado básicamente en un corto plazo, que para mí debería tener una tratativa mucho más extensa y proporcional,
¿sí? En la medida de lo que es el tema de las conductas permisivas. Pero bueno, eso es un poco lo que vengo a tratar hoy. Como les digo, tengo un PDF resumido respecto de los artículos importantes en materia penal que a todos les puede interesar, ¿sí? Esto es todo lo que tengo para decirles respecto del vivo. No sé si hay alguna duda o alguna consulta. Si no la hay, me pueden escribir al privado, pueden inscribirse al canal donde voy a estar subiendo material para que todos puedan acceder respecto de las reformas legislativas que se están produciendo, que están en tratativas. Quedan muy pocos días para que se decida, así que obviamente vamos a estar pendientes a que si se llega a aprobar, vamos a hablar específicamente o más en profundidad de los posibles conflictos que se pueden llevar a tratar, ¿sí? Así que eso es todo por el vivo de hoy. Lo voy a dejar guardado para que todos aquellos que quieran tener acceso puedan acceder. Y cualquier duda o consulta estoy a su disposición para poder trabajar las cuestiones que más les atañen, ¿sí? Traté de ser concreto, traté de ser frío y objetivo con la explicación. Siempre es lo que intento demostrar, ¿sí? No vender una mentira, sino realmente lo que va a pasar con la ley, los cambios, más allá de que uno esté o no de acuerdo, y todo cómo va a repercutir en el ámbito de nuestras vidas cotidianas y nuestros derechos, ¿sí? Espero que les haya gustado y lo voy a dejar grabado para ustedes. Desde ya muchas gracias por asistir y hasta luego.